Llegada solo 10 años antes a los Estados Unidos en busca de refugio, tras haber huido de una Europa asolada por el nazismo, Hannah Arendt se enfrenta ahora a la abrumadora tarea de comprender lo incomprensible. Su libro Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1951, nace de esa profunda necesidad de dar sentido a los horrores sin precedentes del siglo XX, los regímenes del nacionalsocialismo alemán y el estalinismo soviético. Arendt no se propuso simplemente condenar estos sistemas, sino rastrear las complejas corrientes subterráneas de la historia europea en busca de los principales factores que confluyeron en su aterradora novedad. Estructuró la obra en 3 partes fundamentales: antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Como dice en el prólogo a la primera edición, este libro ha sido escrito con un fondo de incansable optimismo y de incansable desesperación. El antisemitismo no simplemente el odio a los judíos, el imperialismo no simplemente la conquista y el totalitarismo no simplemente la dictadura, uno tras otro, uno más brutalmente que otro, han demostrado que la dignidad humana precisa de una nueva salvaguardia, que solo puede ser hallada en un nuevo principio político, en una nueva ley de la tierra, cuya validez debe alcanzar esta vez a toda la humanidad. Arendt dedica la primera parte de su libro al antisemitismo, entendido como un elemento central en lo que considera la prehistoria del totalitarismo. Entiende así que, aunque no fue la causa directa, sí al menos el agente catalizador de lo que vendría después. En el prólogo de 1967 a esta primera parte, dice que el antisemitismo es una ideología secular del siglo XIX. Lo denomina secular porque ya no es de tono religioso como el antisemitismo medieval, que condenaba a los judíos por haber rechazado a Cristo, sino que ahora transforma un prejuicio histórico en una doctrina política moderna, desligada de la religión. En otras palabras, el nuevo antisemitismo ya no habla de dioses, sino de conspiraciones mundiales, de banqueros sin patria y traidores invisibles. Hannah llega así al capítulo primero, titulado El antisemitismo como atentado al sentido común, en el que expone cómo el antisemitismo desafía la lógica al atribuir a los judíos una conspiración mundial secreta. Afirma entonces que el antisemitismo moderno creció en la medida en que declinaba el nacionalismo tradicional y alcanzó su cota máxima en el momento exacto en que se derrumbaba el sistema europeo de la nación-estado, especialmente tras la Primera Guerra Mundial. Porque este colapso generaría un vacío político y una crisis de pertenencia en la que grupos como los judíos, que ya eran vistos como extranjeros internos, se convertirían en blancos fáciles del odio y el resentimiento. En el capítulo 2, entonces, titulado Los judíos, la nación-estado y el nacimiento del antisemitismo, Hannah retrocede en el tiempo para narrar cómo los siglos XVII y XVIII contemplaron el lento desarrollo de las naciones-estado bajo la tutela de los monarcas absolutos. En todas partes, dice, los individuos judíos salieron de una profunda oscuridad para alcanzar una posición a veces brillante, pero siempre influyente, ya que financiaban las obras estatales y realizaban las transacciones financieras de los príncipes. Finalmente, tras la Revolución Francesa, surgieron plenamente las naciones-estado en su moderno sentido. Fue entonces, afirma, cuando llegó la emancipación,
Por emancipación, Arendt se refiere al proceso iniciado sobre todo a finales del siglo XVIII y consolidado en el XIX, mediante el cual los judíos europeos comenzaron a obtener derechos civiles, políticos y sociales en los estados modernos. Sin embargo, dice, este periodo favorable para la comunidad judía concluyó, como veremos en la segunda parte, con la aparición del imperialismo a finales del siglo XIX, cuando las actividades capitalistas en forma de expansión ya no pudieron ser realizadas sin la activa ayuda política y la intervención del Estado. Así, en las primeras décadas de esta evolución, los judíos perdieron su posición exclusiva dentro de las finanzas públicas, aunque algunos conservaran, afirma, su gran influencia como consejeros financieros y como intermediarios intereuropeos. Hannah llega así al capítulo 3, titulado Los judíos y la sociedad, en el que narra la evolución social de esta comunidad entre los siglos XVIII y XIX. Ella afirma que las primeras generaciones de judíos cultos deseaban sinceramente perder su identidad como judíos. Educados en las ideas del siglo XVIII, anhelaban un país sin cristianos ni judíos y se consagraban a la ciencia y a las artes. Intentaban así diluir su judaísmo, adoptando las costumbres, las lenguas y creencias dominantes de su entorno, a fin de aparecer simplemente como individuos universales, ciudadanos racionales y modernos. Hannah, en rigor, no cuestiona esos intentos de asimilación, en parte exigidos por la propia sociedad, pero sí se vuelve más crítica con las figuras del parvenu y del paria como otras formas posibles de sobrellevar esa situación. En efecto, el parvenu o advenedizo es un concepto crítico que alude a aquel que logra entrar en la sociedad dominante buscando simplemente aprobación, prestigio o poder, pero sin intentar modificar las estructuras de exclusión, sino más bien beneficiándose de ellas. Por su parte, el concepto de paria designa una figura social que ha sido apartada del cuerpo político dominante, aunque pueda estar físicamente presente e incluso integrada parcialmente. Lo interesante en Arendt es aquí que distingue entre el paria conformista o sumiso, que acepta su exclusión, intenta sobrevivir en los márgenes y se resigna a su inferioridad social, y el paria consciente, que asume su marginalidad como posición crítica, tal como hizo Franz Kafka o incluso ella misma. Por lo tanto, con todo esto, Arendt nos indica que, aunque habiendo conseguido una cierta igualdad formal al ser emancipados legalmente, la relación de los judíos con la sociedad a la que pretendían integrarse fue siempre ambigua y marcada por la artificialidad y la hostilidad encubierta. En el capítulo 4, titulado El Affaire Dreyfus, Arendt recupera el caso Dreyfus en Francia, presentándolo como un ejemplo paradigmático de cómo el antisemitismo político y social terminó minando el propio Estado de Derecho ante estas cuestiones. El caso sucedió en Francia a finales del año 1894. Alfred Dreyfus, un oficial judío del Estado Mayor francés, fue acusado y condenado por espionaje en favor de Alemania. El veredicto unánime surgido de un proceso que se desarrolló a puertas cerradas fue deportación perpetua a la Isla del Diablo en la Guyana francesa. Dice Arendt entonces que este caso fue un punto de inflexión, porque a pesar de descubrirse luego la inocencia de Dreyfus, el ejército y el Estado encubrieron el error. El caso reveló así una crisis del liberalismo republicano francés, que resultó incapaz de proteger a un ciudadano inocente frente al nacionalismo, el militarismo y el racismo de muchos ciudadanos franceses. Lo que motivó
el célebre artículo crítico del novelista francés Émile Zola, cuya intervención fue clave para reabrir el caso y que Dreyfus fuera finalmente exonerado en 1906. Es en este contexto que Arendt utiliza el término mob en inglés y que en las versiones en español es traducido como el duro término de populacho para referirse a los sectores populares que a su juicio fueron manipulados por el discurso antisemita de los actores conservadores de la discusión. Para Arendt, el populacho no es simplemente el pueblo, ni las masas en general. Es una fracción de la población, transversal a toda la sociedad, compuesta por sectores que, aunque en general no pertenecen a la clase trabajadora más pobre, sienten que no han logrado acceder al poder político o económico que desean, por lo que frustrados, resentidos y con ansias de poder, se agrupan a menudo en torno a ideologías violentas y conspirativas. Lo cierto es que para ella este fue el primer episodio en el que el antisemitismo moderno se expresó como fuerza política organizada con el apoyo estatal y popular, lo que ve como un importante antecedente de los movimientos totalitarios que vendrán. En la segunda parte, titulada Imperialismo, Arendt analiza cómo la expansión colonial europea del siglo XIX, especialmente en África y Asia, preparó las condiciones ideológicas, administrativas y sociales para los regímenes totalitarios. En el prólogo a esta sección, escrito en 1967, dice Arendt que este libro se referirá solamente al imperialismo colonial europeo, ya que con el Imperio británico y luego también francés, emerge una política que no se conforma con lo nacional ni con lo continental, sino que piensa y actúa en términos planetarios. Llega así al capítulo 5, titulado La emancipación política de la burguesía, y afirma que el periodo del imperialismo se da en las 3 décadas que median entre 1884 y 1914, separando al siglo XIX del siglo XX. Sostiene que esta expansión no solo responde a la necesidad de recursos materiales o mercados, sino que también está vinculada a la necesidad ideológica de demostrar la supremacía del imperio europeo frente a otras culturas, lo que marca el declive del Estado de Derecho y de las instituciones parlamentarias, preparando el terreno para formas autoritarias. De este modo, Hannah llega al capítulo 6, el pensamiento racial antes del racismo, en el que alude al primero como el antecedente inmediato del racismo posterior. Dice aquí que el pensamiento racial tiene sus raíces en el siglo XVIII, pero emerge simultáneamente en todos los países occidentales durante el XIX. Se trata de un fenómeno intelectual y teórico que precede a la forma organizada y sistemática propia del racismo moderno, particularmente el racismo biológico o científico, que se desarrollaría luego en los siglos XIX y XX. En el caso del pensamiento racial, se trataba todavía solo de una serie de ideas y teorías que clasificaban a las personas muchas veces basándose en características superficiales, como el color de la piel, el tipo de cabello o la apariencia física. Lo cierto es que, centrándose en eso, en su lucha por África, las naciones europeas comenzaron a disputar territorios africanos sin un respeto por las culturas o por los derechos humanos de las poblaciones locales, dando lugar también a graves tensiones políticas entre las propias potencias europeas. Sin embargo, este pensamiento racial
no llegaba todavía a ser una ideología, porque una ideología difiere de un simple pensamiento establecido en que afirma poseer, dice, o bien la clave de la historia, o bien la solución de todos los enigmas del universo, o el íntimo conocimiento de las leyes universales ocultas, de las que se supone que gobiernan a la naturaleza y al hombre. Afirma entonces en un pasaje crucial: pocas ideologías han ganado suficiente importancia como para sobrevivir a la dura lucha competitiva de la persuasión, y solo 2 han llegado a la cima y han derrotado esencialmente a las demás: la ideología que interpreta a la historia como una lucha económica de clases y la que interpreta la historia como una lucha natural de razas. El atractivo de ambas para las grandes masas resultó tan fuerte que fueron capaces de obtener el apoyo del Estado y establecerse por sí mismas como doctrinas oficiales nacionales. Es decir, en este capítulo Arendt narra cómo la forma de racismo moderno, supuestamente científico, sí se convirtió en una ideología de poder, construida sobre la base del pensamiento racial y llevándolo a su extremo en términos de violencia institucionalizada. Hannah llega así al capítulo 7 titulado Raza y burocracia, en el que explora la conexión entre estos dos conceptos en el imperialismo colonial, especialmente en África. Destaca entonces que la administración burocrática de las colonias se basó precisamente en la clasificación racial, asumiendo que la supuesta superioridad europea podía, en definitiva, justificar la explotación. En este contexto, afirma, la burocracia racial sentó un precedente peligroso, porque no solo administraba, sino que deshumanizaba y organizaba el crimen masivo, en el que funcionarios, inmersos en esta estructura y despojados en principio de responsabilidad moral individual, sentían que solo ejecutaban órdenes. De modo que, con evidente ironía, Hannah afirma: dado que, empero, pese a todas las explicaciones ideológicas, los hombres negros insistían tosudamente en conservar sus características humanas, los hombres blancos no pudieron hacer otra cosa que reconsiderar su propia humanidad y decidir que ellos eran más que humanos y obviamente escogidos por Dios para ser dioses de los hombres negros. Ella entiende así que las posesiones coloniales africanas se convirtieron en el más fértil suelo para el florecimiento de lo que más tarde sería la actitud más propia de la élite en el nazismo, porque en África se vio claramente cómo los pueblos podían ser convertidos en razas y cómo simplemente tomando la iniciativa en este proceso se podía impulsar al propio grupo de pertenencia hacia la posición de la raza de señores. En definitiva, en las colonias, la burocracia desvinculó el poder de toda forma de legitimidad política, ya que quienes mandaban no eran elegidos ni rendían cuentas, y quienes eran gobernados no tenían voz ni representación. En el capítulo 8, titulado El imperialismo continental, los panmovimientos, Arendt afirma que, además de esta forma de imperialismo de ultramar, el nazismo y el bolchevismo tuvieron todavía una deuda mayor con otros 2 movimientos políticos continentales, el pangermanismo en el primer caso y el paneslavismo en el segundo. Esto se debe a que las naciones de la Europa central y oriental, que carecían de posiciones coloniales y cuya esperanza de expansión a través del mar era escasa, decidieron por entonces que tenían el mismo derecho a extenderse que cualquiera de los otros grandes pueblos,
y que si no se les otorgaba esta posibilidad a través del mar, se verían forzadas a obtenerlas en el interior de la propia Europa. Por su parte, esta forma de imperialismo continental también absorbió entusiásticamente, afirma, la tradición del pensamiento racial y alentó esa nueva clase de sentimiento nacionalista que resultó ser un excelente motor para poner en movimiento a las masas, porque los panmovimientos predicaban el origen divino del propio pueblo contra la creencia judeo-cristiana en el origen divino de cada ser humano. Según estos panmovimientos, entonces, las personas recibían su origen divino solo indirectamente, a través de su pertenencia a un pueblo. Por lo tanto, una persona que quisiera o debiera cambiar por alguna razón su nacionalidad, quedaba desposeída de semejante valor, dado que cortaba todos los lazos a través de los cuales estaba dotado de aquel origen, quedando en un cierto desamparo metafísico, afirma. Es entonces en el capítulo 9, la decadencia del Estado-nación y el final de los derechos del hombre, crucial en todo este estudio, en el que Arendt explica que por todas estas razones, la explosión de la Primera Guerra Mundial en 1914 y sus graves consecuencias conmovieron completamente la estructura del sistema político de Europa hasta dejar al descubierto tras su fachada el oculto entramado. Se trataba de los sufrimientos de más y más grupos de personas para quienes repentinamente dejaron de aplicarse las normas del mundo que les rodeaba. Se puso de manifiesto entonces la incapacidad constitucional de las naciones-estado europeas para garantizar los derechos humanos. Se llegó a decir, por ejemplo, que si el mundo no estaba todavía convencido de que los judíos eran la escoria de la tierra, pronto lo estaría, cuando mendigos no identificados, sin nacionalidad, sin dinero ni pasaporte, cruzaran sus fronteras. Así es lo que podemos considerar el núcleo de este trabajo. Afirma Hanna que el mismo concepto de derechos humanos se convirtió para todos los implicados, víctimas, perseguidores y observadores, en prueba de un idealismo sin esperanza o meramente de hipocresía. Porque es cierto que las minorías habían existido antes, pero la minoría como institución permanente, el reconocimiento de que millones de personas vivieran al margen de la protección legal normal, todo eso era algo nuevo en tal escala en la historia europea. Mucho más penetrante todavía en sus repercusiones sería el caso de los apátridas, porque en teoría todos los seres humanos tienen derechos inalienables por el solo hecho de serlo. Pero en la práctica, dice Arendt, solo tienen derechos en definitiva quienes pertenecen a una comunidad política. Esto se debe a que los derechos del hombre fueron proclamados como inalienables e indeductibles de otros derechos o leyes sin invocar autoridad alguna para su establecimiento. Por otra parte, no se necesitaba tampoco ninguna ley especial para protegerlos, porque justamente se suponía que todas las leyes se basaban en ellos. Por lo tanto, en principio, eran considerados como independientes de todos los gobiernos. Sin embargo, resultó que en el momento en que las personas carecieron de un gobierno propio y tuvieron que recurrir a unos derechos básicos universales para defenderse, no quedaba ninguna autoridad ni institución dispuesta a garantizarlos. Así, lo que carecía de precedentes no era que esas personas hubieran perdido su hogar, sino la imposibilidad de hallar uno nuevo. Dice entonces en un pasaje fundamental para toda su argumentación: la calamidad de los fuera de la ley no estriba en que se hallen privados de la vida, de la libertad y de la prosecución de la felicidad,
o de la igualdad ante la ley y de la libertad de opinión, fórmulas que fueron concebidas para resolver problemas dentro de comunidades dadas, sino que ya no pertenecen a comunidad alguna. Su condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna para ellos. No es que sean oprimidos, sino que nadie desea incluso oprimirles. Solo en la última fase de un proceso más bien largo queda amenazado su derecho a la vida. Solo si permanecen siendo perfectamente superfluos, si no hay nadie que los reclame, pueden hallarse sus vidas en peligro. Y cierra entonces la idea en un párrafo que la haría célebre. Dice: llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos, y esto significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones y las opiniones propias, y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada, solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar estos derechos por obra de la nueva situación política global. Hannah llega así a la tercera parte de su obra titulada Totalitarismo, en la que analiza en profundidad los regímenes implementados por el nazismo y el estalinismo, distinguiéndolos de otras formas de autoritarismo. En el capítulo 10, titulado Una sociedad sin clases, Hannah se pregunta cómo fue posible que tanto Hitler como Stalin mantuvieran su dominio sobre poblaciones tan enormes, atravesaran crisis internas y externas y resistieran incluso divisiones dentro de sus propios movimientos. Su respuesta es contundente: por la confianza de las masas. La palabra masa se explica, dice ella, cuando nos referimos a personas que, ya sea por su número o por su indiferencia, no pueden integrarse a ninguna organización basada en intereses comunes. Ni partidos, ni sindicatos, ni instituciones municipales o gremiales. La mayoría de estas personas ni siquiera vota. Se mantienen al margen, son neutrales, políticamente indiferentes. Pero cuando esta indiferencia se vuelve masiva, afirma, se convierten en una fuerza histórica. Y esto fue lo que ocurrió cuando se desintegró la antigua sociedad de clases en Europa. De esas ruinas sociales emergió una figura nueva, la figura del hombre masa. El hombre masa está aislado, desprovisto de relaciones sociales estables, sin marcos colectivos que le den sentido o pertenencia. Así, aunque el marxismo proponía una sociedad sin clases, en la Unión Soviética lo que surgió fue en realidad otra jerarquía, una nueva élite bajo el mando de la burocracia del Partido Comunista. Por su parte, el nazismo llevó aún más lejos la disolución de las clases sociales tradicionales. Eliminó las distinciones económicas para imponer una supuesta homogeneidad racial, y la pertenencia ya no sería una cuestión de clase, sino de sangre. Sin embargo, esa lógica llevó, como sabemos, al exterminio planificado de millones, en nombre de una pureza que nunca existió. Hannah llega entonces al capítulo 11, titulado El movimiento totalitario, en el que analiza la organización y las tácticas propias de los movimientos totalitarios, centrándose especialmente en la propaganda y el terror como instrumentos fundamentales. La propaganda, dice, no se limita a mentir, construye un mundo de ficción coherente, cerrado, sin fisuras, donde cada hecho se interpreta como parte de una gran verdad inapelable. Su fuerza no radica en la veracidad,
sino en la consistencia interna del relato. Así, lo que convence a las masas no son los hechos, sino la apariencia de una lógica implacable. Además, la propia estructura del partido nazi explotaba una doble identificación. Se presentaba como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, combinando así el nacionalismo de derecha con el socialismo de izquierda, para ofrecer una síntesis ambigua pero seductora, una promesa de unidad nacional y redención social al mismo tiempo. La consigna tácita era simple: todo el que no esté incluido está excluido. Todo el que no esté conmigo está contra mí. Así, en un tiempo en el que la realidad se había vuelto confusa, esta lógica binaria eliminaba matices, difuminaba diferencias y ofrecía a las masas una imagen del mundo clara, tranquilizadora. En el capítulo 12, titulado Totalitarismo en el poder, Hannah remarca cómo los regímenes totalitarios, al llegar al poder, no solo toman el control del gobierno, sino que buscan una reorganización completa de la sociedad. Describe cómo el terror desestructura relaciones sociales, despoja de identidad y convierte a las masas en homogéneas y pasivas, haciendo que la vigilancia asegure la lealtad al régimen. La policía secreta, afirma, se instaura como ejecutora y guardiana de la constante transformación de la realidad en ficción. Así, dice, la única regla de la que todo el mundo puede estar seguro en un estado totalitario es que cuanto más visibles son los organismos del gobierno, menor es su poder, y que cuanto menos se conoce una institución, más poderosa resultará ser en definitiva. El poder auténtico, afirma, comienza donde empieza el secreto. Y el verdadero secreto fueron los campos de concentración. Esos laboratorios en los que el experimento de dominación total estaba protegido tanto de los ojos del propio pueblo como de los demás. El horror auténtico radica entonces en el hecho de que los internados, aunque consiguieran mantenerse vivos, se hallaban más efectivamente aislados del mundo de los vivos que si hubieran muerto, porque el terror impone el olvido. Más aún, en estos campos se lograba también quebrar a la persona moral de cada recluido. Por ejemplo, los hombres de las SS implicaron en sus crímenes a muchos prisioneros, haciéndoles responsables de gran parte de la administración, obligándoles así a comportarse como asesinos. Y una vez que había sido anulada la persona en tanto que ser moral, lo único que todavía impedía a las personas convertirse en cadáveres vivos era la diferenciación como individuos, su identidad única. Sin embargo, los métodos para tratar con esta unicidad de las personas también fueron implacables. Comenzaban con las monstruosas condiciones de los transportes a los campos, cuando centenares de seres humanos eran hacinados en un vagón de ganado y trasladados durante días y días de una a otra parte del país. Continuaban con la llegada al campo, el bien organizado shock de las primeras horas, el rasurado de la cabeza y la grotesca indumentaria de prisionero, para concluir luego con torturas inimaginables, calculadas no para matar el cuerpo en principio, en cualquier caso, no para matarlo rápidamente.
De modo que en el capítulo 13, el último de su libro, titulado Ideología y Terror, una nueva forma de gobierno, Hannah remarca algo que puede parecer contradictorio. El régimen totalitario no es arbitrario, no actúa sin ley, porque dice obedecer con una fidelidad extrema no a las leyes positivas de los estados, sino a las supuestas leyes de la naturaleza o de la historia, de donde, según su visión, derivan todas las demás. En el caso del nazismo, esa supuesta ley es la de la naturaleza. El hombre sería un producto evolutivo en constante transformación, y esa evolución no necesariamente se detiene en la especie humana actual. De ahí surge la creencia en las leyes raciales como si fueran el instrumento para acelerar ese proceso, para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. En el caso del bolchevismo, en cambio, la ley no es natural, sino histórica. La lucha de clases sería la expresión necesaria de un movimiento gigantesco, una lógica interna que recorre la historia hasta su culminación, el fin del conflicto, la abolición de la sociedad tal como la conocemos. La herramienta central, entonces, que sostiene todo esto es la ideología. Las ideologías, dice Arendt, son esos ismos que nos prometen explicarlo todo a partir de una sola premisa. Una ideología es, literalmente, la lógica de una idea, y esa lógica no es neutra, se impone, impide pensar, porque pensar es detenerse, dudar, abrir posibilidades. Pero la ideología fuerza a la mente a seguir un camino único, necesario, sin desvíos. Por su parte, el terror es el mecanismo mediante el cual se realiza la ideología. Es lo que garantiza que las supuestas leyes de la naturaleza o de la historia se cumplan. No importa lo que alguien haga, importa lo que es, o peor aún, lo que el régimen decide que es. Por otra parte, el terror no se dirige a los actos, sino a la existencia misma. Busca anular la espontaneidad, la capacidad de actuar, de pensar, de comenzar algo nuevo. Pero para que el terror funcione, afirma, hay una condición previa, la soledad. Arendt distingue muy bien aquí el aislamiento de la soledad. El aislamiento, dice, aparece cuando la vida política se destruye, cuando las personas ya no pueden actuar juntas en busca de fines comunes. La soledad es otra cosa, es no pertenecer al mundo. Es una experiencia íntima, radical, que hasta hace poco se daba en casos extremos como la vejez, pero hoy, dice, se ha vuelto una experiencia cotidiana para masas enteras. Y esa soledad es el terreno fértil en el que germina el terror totalitario. En definitiva, para ella los campos de concentración no fueron errores ni excesos, fueron el núcleo del sistema, lugares donde la ideología se volvía carne y muerte. Aún así, no todo es desesperanza para ella. Arendt cree que el totalitarismo, como la tiranía, lleva en sí mismo los gérmenes de su propia destrucción, porque todo al final en la historia alberga la promesa de un nuevo comienzo, y cada nacimiento es una nueva oportunidad para la manifestación de la libertad y la pluralidad. Es cierto, sin embargo, que las ideas de Hannah Arendt resuenan hoy con inquietante vigencia, porque la lección es clara. El totalitarismo no empieza con tanques, empieza con palabras, con ficciones reconfortantes, con el abandono lento y casi imperceptible del juicio propio. Es que, como ella diría, lo más peligroso no es el odio, es la indiferencia. Cerramos entonces este recorrido
con unas palabras del prólogo a esta última parte de su monumental libro, las que han sabido mantener su vigencia. Dice Hannah: con la derrota de la Alemania nazi, parte de la historia llegaba a su fin. Era en cualquier caso el primer momento posible para articular y elaborar las preguntas con las que mi generación se había visto forzada a vivir durante la mayor parte de su vida de adulto. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha podido suceder?